Mariana Ordóñez estaba sentada en su amplio despacho de la última planta del edificio de cristal, revisando los últimos informes financieros con un suspiro cansado. El crepúsculo caía por la ventana, pero la oficina de su empresa, Nuevos Horizontes, seguía bullendo de actividad incluso después del fin oficial de la jornada laboral. Marian había cumplido 35 años hacía 2 meses, pero no tenía ganas de celebrarlo. Hace 10 años era una simple gestora en una agencia de viajes, y ahora dirige su propia empresa, especializada en turismo de élite y eventos corporativos. Su negocio prosperó a pesar de la crisis económica y la inestabilidad política de la región. Mariana no solo tenía visión para los negocios, sino también un talento poco común para encontrar un acercamiento a las personas, ya fueran clientes o empleados. Llamaron silenciosamente a la puerta del despacho. «Adelante», dijo Marian sin apartar los ojos del monitor. La puerta se abrió e Ignacio Fuentes, su asistente personal y mano derecha, apareció en el umbral. «Mariana, perdona que te moleste, pero he preparado una presentación para la reunión de mañana con los inversores de Monterrey. Me gustaría mostrarte la versión final si tienes un momento». Ignacio era un hombre alto, de atentos ojos oscuros y sienes prematuramente encanecidas que le daban un aspecto macizo a pesar de sus 30 años. Habían trabajado juntos desde los inicios de la empresa. Ignacio empezó como un ayudante cualquiera, pero pronto demostró su valía y se hizo indispensable. Mariana le apreciaba no solo por su profesionalidad, sino también por su lealtad inquebrantable. «Por supuesto, Ignacio, vamos a ver». Mariana se reclinó en la silla y se frotó el puente de la nariz. El dolor de cabeza que la había perseguido durante las últimas semanas volvía a hacerse sentir. Ignacio se acercó a su mesa y comenzó a mostrarle la presentación en su tableta. Mariana escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y sugiriendo pequeños ajustes. Siempre apreciaba la atención al detalle, porque de eso estaba hecho el éxito. «Bien hecho, Ignacio. Estás al tanto de todo, como siempre», sonrió Mariana, aunque la sonrisa no tocó sus ojos cansados. «Haz estas pequeñas ediciones y podremos considerarnos listos para la reunión de mañana». «Gracias, Marian. Lo haré». Ignacio estaba a punto de irse, pero se detuvo en la puerta. «Sabes, son casi las 9 de la noche. Quizá deberías irte a casa. Últimamente pareces muy cansada». Marian sonrió descontenta. «En casa no me esperan más que paredes frías y probablemente un marido igual de frío. Prefiero terminar mi trabajo aquí». «¿Va todo bien?», preguntó Ignacio con cautela. Habían desarrollado una relación de confianza a lo largo de los años de trabajo juntos, aunque siempre habían respetado los límites profesionales. «Todo bien, solo problemas familiares normales». Mariana hizo un gesto con la mano. «No es para tanto, nos apañaremos». Ignacio asintió, sin insistir en continuar la conversación. «Estaré en mi despacho si me necesitas». Cuando se marchó, Mariana permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana la oscuridad que se extendía por la ciudad. Sus pensamientos estaban lejos de los planes de negocio y los informes financieros. Pensaba en la casa que había comprado hacía 5 años en un prestigioso barrio de la ciudad. Una espaciosa mansión de 2 plantas con piscina y jardín. Una casa que debería haber sido un símbolo del éxito y la felicidad de ella y Rafael, pero que se había convertido en testigo mudo de la lenta muerte de su matrimonio. Rafael Ordóñez, su marido, era un abogado de éxito, pero sus ingresos no estaban a la altura de los de Mariana. Esta era una de las razones de la creciente tensión entre ellos. Rafael nunca lo admitió, pero Marian sentía que su ego masculino herido estaba envenenando poco a poco su relación. Primero habían sido pequeñas recriminaciones, luego frialdad y distanciamiento, y en los últimos meses vivían como extraños bajo el mismo techo. Marianne suspiró y volvió al trabajo. 1 hora más tarde apagó el ordenador y se preparó para irse a casa. Los únicos que quedaban en la oficina eran el guardia nocturno y algunos de los empleados más leales, Ignacio entre ellos. «¿Todavía estás aquí?». Mariana se sorprendió al verle en el pasillo. «Terminando unos asuntos. ¿Quieres que te pida un taxi?». «No, gracias, tengo mi coche». «Entonces te acompaño al aparcamiento». Hacía frío fuera. Las noches de septiembre en esta parte de México ya no eran tan sofocantes como en verano. Marian tembló y se arrebujó en su ligero abrigo. «Mañana es un gran día, intenta dormir un poco». Ignacio abrió la puerta de su todoterreno negro delante de ella.
Tú también, asintió Mariana agradecida. Buenas noches, Ignacio. El trayecto a casa duró unos 20 minutos. Mariana condujo por las calles semivacías, saboreando el momento de soledad y silencio. Cuando aparcó delante de la casa, se dio cuenta de que las luces de las ventanas de los dormitorios estaban encendidas. Así que Rafael aún no se había dormido. Al entrar en la casa, Marián sintió un escalofrío familiar, no físico, sino emocional. Hacía tiempo que aquella casa había dejado de ser un refugio acogedor para ella. Subió al primer piso y encontró a su marido en el dormitorio que compartían. Rafael estaba tumbado en la cama con un libro entre las manos. «Buenas noches», saludó Marián secamente. «Hola», respondió él con la misma sequedad, sin mirarla siquiera. «Otra vez tarde». No era una pregunta, sino una afirmación de hecho, dicha con un reproche apenas perceptible. «Mañana tengo una reunión importante con unos inversores. Tenía que prepararme», empezó a cambiar Marián, sintiendo la fría mirada de su marido sobre ella. Rafael era un hombre atractivo, alto, de rasgos faciales correctos y sagaces ojos marrones. Llevaba el pelo oscuro pulcramente cortado y su barba ya mostraba unas ligeras canas. Marián había estado locamente enamorada de aquel hombre, admirando su inteligencia y ambición. Hacía 12 años que se habían conocido en un acto benéfico. Marián aún trabajaba en una agencia de viajes y Rafael acababa de iniciar su carrera en un bufete de abogados. Un año después se casaron, llenos de esperanzas de una vida feliz juntos. «Sí, claro, el trabajo es lo primero», murmuró Rafael y volvió a la lectura. Marián se tragó la dura respuesta que estaba a punto de soltar. Estaba demasiado cansada para otra discusión inútil. «Voy a ducharme», fue lo único que dijo mientras se dirigía al cuarto de baño. De pie bajo los chorros de agua caliente, Marianne trató de quitarse no solo el cansancio del día, sino también el peso de los problemas acumulados. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo se había convertido su amor en esta dolorosa convivencia? ¿Había aún alguna posibilidad de arreglar las cosas? Cuando volvió al dormitorio, Rafael ya había apagado la lámpara de la mesilla de noche y estaba tumbado de espaldas a la pared. Marianne se metió tranquilamente en la cama, con cuidado de no molestarle. Sabía que su marido estaba despierto. Su respiración era demasiado agitada para un hombre dormido. Pero él prefería fingir. Se había convertido en su ritual tácito de los últimos meses. Evitar hablar, fingir que todo iba bien, vivir vidas paralelas. Marianne permaneció despierta durante largo rato, mirando al techo y repasando mentalmente la próxima presentación. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su matrimonio, a lo que había ido mal. Quizá deberían haber acudido a un consejero matrimonial hacía un año, cuando acababan de empezar los problemas. Pero ambos eran demasiado orgullosos y estaban demasiado ocupados para reconocer las graves dificultades de su relación. Marianne no pudo conciliar el sueño hasta por la mañana, trayendo consigo sueños inquietantes, de los que no recordaba ni uno solo cuando se despertó con el sonido del despertador. Rafael ya no estaba allí. En su lado de la cama había una nota. «He quedado con un cliente. Volveré tarde. R». Ni un buenos días, ni un buena suerte con la presentación. Ni siquiera un simple climbus. Solo información seca, como si fuera de un compañero de piso y no de un marido cariñoso. Mariana arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego empezó a prepararse para ir a trabajar, intentando centrarse en el día que tenía por delante y no en los dolorosos pensamientos sobre su matrimonio. La reunión con los inversores de Monterrey había ido bien. La presentación preparada por Ignacio causó buena impresión y los representantes de la sociedad de inversiones manifestaron su interés en cooperar. Tras la parte oficial, Mariana invitó a los invitados a comer en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, donde en un ambiente distendido siguieron hablando de las perspectivas del proyecto conjunto. Al final de la jornada laboral, Marianne se sentía exprimida como un limón, pero satisfecha con los resultados. Se despidió de los últimos empleados y se quedó sola en su despacho, disfrutando de los escasos momentos de paz y tranquilidad. El teléfono de Rafael sonó cuando Marianne estaba a punto de marcharse. La llamada fue inesperada. Su marido no solía llamarla a esas horas. Quizás quería disculparse por la frialdad de esta mañana. «Sí, Rafael», respondió ella intentando que su voz sonara neutra. «Marianne, hoy saldré muy tarde. Tenemos un nuevo cliente, un caso complejo. Necesitamos desarrollar una estrategia de defensa».
Ya veo. Marian sintió que la irritación se acumulaba en su interior. Bueno, buen trabajo. Gracias. ¿Cómo te fue en la reunión con los inversores? Aquella pregunta pilló desprevenida a Marian. Rafael rara vez se había interesado por su trabajo últimamente. Bien, están interesados en nuestra propuesta. Esperemos que el trato salga adelante. Eso es maravilloso. Rafael no tenía ni una pizca de entusiasmo en su voz. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos en casa. Marian colgó el teléfono y durante unos segundos se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. Había algo extraño en la voz de su marido. ¿Sonaba culpable? ¿O se trataba de su imaginación? Decidida a no volver a casa de inmediato, Marian llamó a su vieja amiga Ofelia Montero. Hola, Ofelia, ¿te gustaría cenar conmigo? Marian, claro, me encantaría. ¿Dónde quedamos? Acordaron encontrarse en un pequeño y acogedor restaurante del centro de la ciudad, donde solían ir juntas. Ofelia era artista y una de las pocas amigas íntimas de Marian. Se conocían desde la época del colegio y, a pesar de los diferentes caminos que habían tomado en la vida, habían mantenido una cálida relación. Cuando Marian entró en el restaurante, Ofelia ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Su amiga estaba tan espectacular como siempre. Llevaba el pelo largo y negro recogido en un moño descuidado y un maquillaje brillante resaltaba su aspecto expresivo. A diferencia de Marian, que prefería los estrictos trajes de negocios, a Ofelia le gustaba la ropa brillante y bohemia. «Pareces cansada», afirmó Ofelia sin preámbulos cuando Marian se sentó frente a ella. ¿Problemas en el trabajo o Rafael otra vez? Marian sonrió involuntariamente. Ofelia siempre había sido directa. Ambos, y ambos, suspiró. Pero vamos a pedir algo primero. Me muero de hambre. Pidieron y cuando el camarero se alejó, Ofelia miró a su amiga con atención. Ahora cuéntame. ¿Qué ha pasado? Marian guardó silencio durante un largo rato, ordenando sus pensamientos. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Sabes, Rafael y yo, es como si fuéramos extraños. Vivimos bajo el mismo techo, pero hay un muro entre nosotros que no sé cómo romper. Cada vez está más distante, más frío. ¿Has intentado hablar? Sí, muchas veces. Pero hablar no nos lleva a ninguna parte. O se calla, o cambia de tema, o me acusa de trabajar demasiado y no prestar suficiente atención a nuestra relación. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? Sí, trabajo mucho, pero mi empresa es algo que llevo años construyendo. Es parte de mí. No puedo dejarlo todo por... ¿Para qué? ¿Para sentarme en casa y esperar a que mi marido vuelva del trabajo? ¿Para escucharle quejarse de que gano más que él? Ofelia sacudió la cabeza. El ego de un hombre es algo frágil, sobre todo en nuestra cultura, donde se supone que el hombre es el que más gana en la familia. Lo sé, pero nunca le regañé por su dinero. Nunca le hice sentirse inferior porque su bufete no tuviera tanto éxito como mi negocio. A veces no hace falta decirlo en voz alta. Se pone nervioso. Llegó el pedido y la conversación se detuvo un momento. Marian picoteaba pensativa su plato con el tenedor, incapaz de saborear la comida. «¿Sabes?», dijo finalmente en voz baja. «Creo que Rafael tiene a alguien». Ofelia dejó de comer y miró a su amiga con atención. «¿Estás segura? ¿O es solo una sospecha?». Al principio era solo una sospecha. Su distanciamiento, sus regresos tardíos a casa, sus repentinas reuniones de negocios los fines de semana, y luego la semana pasada vi mensajes en su teléfono. ¿Revisaste su teléfono? Ofelia parecía sorprendida. No a propósito. Marian parecía avergonzada. Dejó el teléfono en la mesa de la cocina y llegó un mensaje. La pantalla se iluminó y vi... Había frases íntimas de alguien llamada Carmela. ¿Carmela? ¿Quién es? No tengo ni idea. Nunca mencionó a ninguna Carmela. Revisé algunos mensajes anteriores. No había ninguna duda sobre la naturaleza de su relación allí. ¿Y qué hiciste? Nada, sonrió Marian con amargura. Volví a colgar el teléfono y fingí que no había visto nada, como la tonta más tonta. ¿Pero por qué? Ofelia estaba realmente sorprendida. ¿Por qué no montaste un escándalo? Marian guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Luego dijo en voz baja, «Porque tengo miedo de oír la verdad. Tengo miedo de que diga que ya no me quiere, que quiere marcharse». «Oh, Marian». Ofelia extendió la mano y apretó la palma de su amiga.
Te mereces algo mejor que eso. Si realmente te está engañando, deberías saberlo. Lo sé, pero una parte de mí aún espera que sea algún tipo de malentendido, que me equivoque. Hemos estado juntos tantos años, hemos tenido tantos planes, tantas esperanzas. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Seguir fingiendo que todo es normal por ahora, vigilarle. Quizá reúna más información antes de decidirme a tener una conversación seria. Ofelia negó con la cabeza. No estoy segura de que sea la estrategia correcta, pero te apoyaré decidas lo que decidas. Gracias. Marianne sonrió débilmente. Eres una verdadera amiga. Pasaron el resto de la cena hablando de otros temas. La nueva exposición de Ofelia, las últimas noticias de la ciudad, los planes para las próximas vacaciones. Marianne agradeció a su amiga que no insistiera en continuar la conversación sobre Rafael. Cuando Marianne regresó a casa, era tarde. La casa estaba en silencio, su marido aún no había regresado. Subió al dormitorio, se puso el pijama y se sentó en la cama con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Rafael y a la misteriosa Carmela. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Es algo serio o solo una aventura? Y la pregunta más importante de todas, ¿sigue Rafael amando a su mujer o su matrimonio se ha roto definitivamente? Marianne oyó que la puerta principal se abría y cerraba en el piso de abajo. Luego, pasos en la escalera. Apagó rápidamente la luz y se hizo la dormida. Rafael entró silenciosamente en el dormitorio, se quedó unos segundos junto a la cama mirándola y luego fue al baño. Cuando regresó y se tumbó a su lado, Marianne sintió el olor de un perfume desconocido. El corazón se le apretó dolorosamente en el pecho, pero continuó tumbada, respirando con regularidad. Aquella noche no pudo dormir. Durante los 15 días siguientes, Marianne vivió como en un mal sueño. Durante el día dirigía la empresa, celebraba reuniones, tomaba decisiones, sonreía a clientes y empleados. Y por las noches volvía a la casa que ya no sentía como suya, con su marido, que se había convertido en un extraño. Siguió fingiendo que no sabía nada de Carmela, que no se daba cuenta de los regresos tardíos de Rafael, de sus repentinos viajes de negocios de fin de semana, de sus excusas fuera de servicio y de sus mentiras descaradas. Se odiaba a sí misma por este fingimiento, por su cobardía, por su incapacidad para enfrentarse a la verdad y tomar una decisión. Pero el miedo a la ruptura definitiva paralizó su voluntad. A mediados de octubre, cuando el viento fresco ya había empezado a arrancar las primeras hojas amarillentas de los árboles, Marianne se sintió mal en pleno trabajo. Empezó con un ligero mareo por la mañana, pero a la hora de comer se habían añadido náuseas y una extraña debilidad en todo su cuerpo. «¿Quizá deberías irte a casa?», le preguntó Ignacio con inquietud al notar su palidez. «No, estoy bien». Mariana negó con la cabeza. «Solo una pequeña migraña. Ahora me tomaré una pastilla y se me pasará». Pero la pastilla no ayudó. A las 3 de la tarde, Mariana apenas podía mantenerse en pie. Durante una reunión con el departamento de marketing, se sintió tan mal que tuvo que interrumpir la reunión. «Lo siento, continuaremos mañana», dijo con dificultad, aferrándose al borde de la mesa para no caerse. «Mariana». Ignacio corrió hacia ella, sosteniéndola bajo el brazo. «¿Qué te pasa?» «No sé. Me siento mareada y oscureciéndose delante de mis ojos». Lo último que recordaba eran las caras asustadas del personal y la voz de Ignacio gritando que alguien llamara a una ambulancia. Entonces se hizo la oscuridad. Mariana se despertó en el hospital. Lo primero que vio al abrir los ojos fue un techo blanco y la luz brillante de las lámparas fluorescentes. Al girar la cabeza, vio la vía junto a la cama y sintió la aguja en la vena. Sentada junto a la ventana estaba Ofelia, hojeando una revista. Al notar el movimiento de su amiga, se levantó de un salto y se acercó a la cama. «¡Por fin! ¡Nos has dado un susto de muerte!». Ofelia podía oír genuina preocupación en su voz. ¿Qué ha pasado?». Marianne se esforzaba por mover la lengua, con la boca tan seca como el desierto. «Te desmayaste justo durante la reunión. Ignacio llamó a una ambulancia. Te trajeron aquí hace 3 horas». Mariana intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedecía. Se sentía increíblemente débil, como si todas sus fuerzas la hubieran abandonado de golpe. «Quédate quieta», le dijo Ofelia, ajustando suavemente la almohada bajo su cabeza. «El médico ha dicho que necesitas reposo absoluto». «¿Qué médico? ¿Qué ha dicho?».
Tenía la garganta seca y cada palabra le salía con dificultad. El doctor Mendoza dirige la sala. Te han hecho análisis de sangre y algunos escáneres. Los resultados estarán listos en un par de horas. ¿Llamaste a Rafael? Ofelia desvió la mirada. Sí, justo después de que te trajeran. Dijo que vendría en cuanto estuviera libre. Marianne sonrió amargamente. Ni siquiera su hospitalización era un motivo lo bastante importante como para que su marido dejara lo que estaba haciendo y viniera inmediatamente. ¿Y Ignacio? Está aquí, en el pasillo. No se separó de ti hasta que la enfermera le echó de la habitación, diciendo que solo podían entrar los familiares cercanos. Fue entonces cuando me llamó. Marianne sintió una punzada de gratitud por su ayudante. Siempre se podía confiar en él. Dile que estoy bien. Dile que se vaya a casa, que descanse. Dudo que te haga caso, sonrió Ofelia. Está muy preocupado por ti. Todos están preocupados. Ofelia le dio a Marianne un vaso de agua y ella lo bebió con avidez hasta el fondo. Gracias, susurró, recostándose en la almohada. ¿Qué hora es? Casi las 7 de la tarde. Así que llevaba varias horas inconsciente. ¿Qué podía haber causado un desmayo tan grave? La puerta de la sala se abrió y entró un hombre con bata blanca. Era el doctor Álvaro Mendoza, un hombre alto y canoso de unos 50 años, con ojos atentos tras los cristales de unas gafas de montura fina. Buenas noches, señora Ordóñez. Me alegro de que haya entrado en razón. La voz del médico era tranquila y segura, inspiraba confianza. ¿Cómo se encuentra? Débil y dolor de cabeza, respondió Marianne. Era de esperar después de un desmayo así. Dígame, ¿ha tenido episodios así antes? ¿Mareos? ¿Pérdida de conocimiento? No, nunca. En las últimas semanas ha habido dolores de cabeza y mareos ocasionales, pero pensé que era por un sobreesfuerzo. El doctor Mendoza tomó nota en el cuaderno que llevaba en la mano. ¿Ha tenido problemas de visión? ¿Quizá ha notado visión doble o pérdida temporal de visión? Marianne dudó. Sí, un par de veces. Me aparecían manchas oscuras delante de los ojos, sobre todo cuando me levantaba después de estar mucho tiempo sentada frente al ordenador, pero desaparecían rápidamente. Ya veo, asintió el médico. Aún no tenemos todos los resultados de las pruebas, pero los resultados preliminares y sus síntomas indican un problema grave. Me gustaría hacerle más pruebas, sobre todo una resonancia magnética del cerebro. ¿Una resonancia magnética del cerebro? Marianne sintió un escalofrío. ¿Cree que el problema está en el cerebro? No quiero sacar conclusiones precipitadas en este momento, respondió el médico con diplomacia. Pero algunos de sus síntomas pueden indicar una masa intracraneal. Tenemos que descartar esa posibilidad. Ofelia, que estaba de pie junto al cabecero de la cama, gimió en voz baja. Marianne, en cambio, permanecía extrañamente tranquila, como si se tratara de alguien que no fuera ella. ¿Cuándo puede hacerse este examen?, preguntó con voz uniforme. Ya he hecho los preparativos. Estará preparado en 30 minutos. Media hora más tarde, Marianne fue llevada en camilla a la resonancia magnética. Ofelia se quedó en la habitación prometiendo esperar su regreso. El procedimiento parecía interminable. Tumbada e inmóvil en el tubo zumbador, escuchando el monótono golpeteo de la máquina e intentando no pensar en lo que podría revelar. Cuando volvió a la habitación, Rafael ya estaba allí. Estaba de pie junto a la ventana hablando con Ofelia, pero al ver a su esposa, se acercó rápidamente a la cama. «Marianne, ¿estás bien?» Había una preocupación en su voz que ella no había oído en mucho tiempo. «Nada», se encogió de hombros. «Débil, pero en general mejor. Ofelia dijo que te habían hecho una resonancia magnética. ¿Qué dicen los médicos?» «Nada concreto todavía. Estamos esperando los resultados». Rafael tomó asiento en la silla junto a la cama. Parecía cansado y ansioso. Por un momento Marianne creyó ver al antiguo Rafael, el marido atento y cariñoso que la amaba más que a la vida. Pero entonces recordó los mensajes de Carmela y su corazón volvió a petrificarse. «¿Necesitas algo de casa?», preguntó. «¿Ropa, libros, el portátil?» «No, gracias. Creo que me darán el alta pronto». Marianne apartó la mirada, sin querer encontrarse con la suya. Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Ofelia, percibiendo la tensión entre la pareja, sugirió contacto. «Lo comprobaré con la enfermera cuando estén listos los resultados», y salió dejándolos solos. Rafael tosió. «Marianne, ¿te has
¿Llevas mucho tiempo sintiéndote mal? Un rato, respondió ella con evasivas. ¿Por qué no has dicho nada? Marianne se contuvo a duras penas para no descargar en él todo el dolor y el resentimiento de los últimos meses. En lugar de eso, se limitó a decir: no quería molestarte. Ya estás ocupado. Notó cómo temblaba la cara de su marido, cómo bajaba los ojos con culpabilidad. ¿Sabía él que ella era consciente de su infidelidad o simplemente se siente culpable por su comportamiento distante? Marianne, Rafael empezó, pero la puerta se abrió y el doctor Mendoza entró en la habitación. Por su rostro serio, Marianne supo enseguida que las noticias eran malas. Buenas noches, saludó el doctor a Rafael con la cabeza. ¿Es usted el marido de la paciente? Sí, Rafael Ordóñez. Se levantó y tendió la mano al médico. Doctor Álvaro Mendoza, me encargo del caso de su esposa. Intercambiaron un apretón de manos. Tengo los resultados del examen y desgraciadamente confirman nuestros temores. El doctor Mendoza se acercó a la cabecera de la cama y se volvió hacia Mariana. Señora Ordóñez, la resonancia magnética reveló una masa volumétrica en su cerebro, en la región del cerebelo. Esto explica sus síntomas: dolores de cabeza, mareos, problemas de visión, desmayos. ¿Educación? ¿Quiere decir un tumor?, preguntó Marianne en voz baja. Sí, y por las características parece ser maligno. Tenemos que hacer una biopsia para determinar el tipo exacto de tumor, pero ya puedo decirle que la situación es grave. Marianne sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba. Las palabras del médico llegaron a través del agua, amortiguadas, irreales. Un tumor cerebral, maligno. No podía estar pasándole a ella. No ahora, no cuando toda su vida se estaba desmoronando. ¿Qué significa? La voz de Rafael sonaba tan apagada y distante como sus propios pensamientos. ¿Cuáles son las perspectivas? No lo voy a ocultar. La situación es crítica, habló el doctor Mendoza de forma serena y directa. El tumor es bastante grande y está situado en un lugar difícil. Está presionando estructuras cerebrales vitales, lo que explica el reciente aumento de los síntomas. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Marianne se obligó a hacer la pregunta, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Dada la localización y el tipo de tumor que se sospecha, la cirugía sería la opción más eficaz. Cirugía para extirpar el tumor, seguida de un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para destruir las células cancerosas restantes. ¿Qué tan peligrosa es esa cirugía? Rafael apretó la mano de Mariana, que no tuvo fuerzas para soltarse. El doctor Mendoza respiró hondo. No te voy a engañar, la cirugía es sumamente riesgosa. El cerebelo controla la coordinación del movimiento, el equilibrio y algunas funciones cognitivas. Cualquier error durante la operación puede acarrear graves consecuencias, desde alteraciones de la función motora a complicaciones más graves. ¿Quiere decir la muerte?, preguntó Marianne sin rodeos. Sí, ese riesgo existe. Yo estimaría las posibilidades de que la operación saliera bien en un 30%. Se hizo un gran silencio en la habitación. 30%. Menos de una posibilidad entre 3. Marianne sintió un extraño entumecimiento, como si toda emoción hubiera abandonado su cuerpo de golpe, dejando solo un frío vacío. ¿Y si no hacemos la operación?, preguntó. El tumor seguirá creciendo. Los síntomas empeorarán. Los dolores de cabeza se volverán insoportables. Los desmayos serán más frecuentes. Habrá problemas de coordinación y es posible que se produzcan ataques epilépticos. Finalmente, la presión sobre el tronco encefálico provocará insuficiencia respiratoria. Sin cirugía, calculo que le quedan entre 3 y 6 meses. Marianne cerró los ojos. De 3 a 6 meses. O arriesgarse a pasar por el quirófano con un 70% de posibilidades de no despertar. Una elección que nadie merecía. Tengo que pensármelo, dijo en voz baja. Por supuesto, asintió la doctora Mendoza. Pero recomiendo que no tardemos en tomar una decisión. Cuanto antes actuemos, mayores serán las posibilidades de éxito. ¿Cuándo podrá realizarse la operación?, preguntó Rafael. Si la señora Ordóñez está de acuerdo, podemos programarla para la semana que viene. Tenemos que hacer algunos exámenes preoperatorios más y preparar al paciente. ¿Quién operará?
Mariana abrió los ojos y miró atentamente al médico. Contrataré al mejor neurocirujano de nuestra clínica, el doctor Ramírez. Está especializado específicamente en tumores cerebelosos y tiene una gran experiencia en este tipo de operaciones. ¿Cuánta experiencia? ¿Cuántas operaciones de este tipo ha realizado? Más de 100. Es una tasa muy alta para una especialidad tan estrecha. ¿Y cuál es la tasa de éxito? El doctor Mendoza dudó. Por término medio, alrededor del 40%. Pero cada caso es diferente y depende mucho de las características específicas del tumor, del estado general del paciente y de otros factores. Entiendo, asintió Marian. Deme un día para pensarlo. Por supuesto, me pondré en contacto con usted mañana por la mañana. Mientras tanto, descanse. La enfermera le dará algunos analgésicos si el dolor de cabeza empeora. Cuando el doctor Mendoza se marchó, Ofelia volvió a la habitación. Por la expresión de su cara, se veía que ya conocía el diagnóstico. Debía de haber interceptado al doctor en el pasillo. «Oh, Marian». Corrió hacia su amiga y la abrazó, incapaz de contener las lágrimas. «Calla, calla». Marian le dio unas palmaditas en la espalda. «Todavía no se ha decidido nada. El 30% no es cero. Tengo posibilidades». Extrañamente, ella realmente pensaba así. Toda su vida Marian había sido una jugadora, arriesgándose en los negocios, yendo contracorriente, y más veces ganando que perdiendo. Puede que esta vez tampoco se le acabara la suerte. Rafael estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos. Tenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños. No dijo ni una palabra, pero Marian podía imaginarse la tormenta de emociones que se desencadenaba en su interior. ¿Qué sentía? ¿Susto? ¿Miedo? ¿Culpa por su traición? ¿O alivio al pensar que pronto podría ser libre y vivir con Carmela en la casa que Marianne había comprado con su propio dinero? El pensamiento le apuñaló dolorosamente, pero Marianne lo apartó. No era el momento de pensar en la traición de su marido. Tenía que centrarse en su salud, en tomar la decisión más importante de su vida. «Rafael», gritó, y él se volvió lentamente hacia ella. Tenía la cara blanca como la tiza y los ojos enrojecidos. ¿De verdad había estado llorando? «Quiero que vayas a casa y descanses. Mañana tienes que trabajar». «No, me quedaré contigo», negó con la cabeza con firmeza. «El trabajo puede esperar». «No tienes por qué», dijo Marianne en voz baja, pero con firmeza. «Necesito tiempo para pensar las cosas. Además, tengo a Ofelia conmigo». «Pero, por favor, Rafael, haz lo que te pido». Él la miró por un largo momento, luego asintió. «Está bien, pero estaré allí por la mañana». «Por supuesto». Marianne sonrió débilmente. Cuando Rafael se marchó, Ofelia preguntó. «¿De verdad quieres que me quede? Podría pasar la noche en la silla». «No, querida. Tú también necesitas descansar. Estoy bien, de verdad. Necesito estar sola y pensar las cosas». Ofelia aceptó a regañadientes, pero le hizo prometer a Marianne que la llamaría si necesitaba algo, a cualquier hora del día o de la noche. Mientras se despedía de su amiga con un abrazo, Marianne sintió que los ojos le escocían por las lágrimas no derramadas, pero se contuvo. No era momento para debilidades. Al quedarse sola, Marianne apagó la luz del techo, dejando solo la pequeña lámpara junto a la cama. En la penumbra de la habitación, se quedó mirando el techo y pensando en su vida, que de repente estaba en peligro. 35 años era demasiado pronto para irse. Aún tenía tantos planes, tantos sueños por cumplir. El día de la operación llegó inesperadamente rápido. Los últimos días antes de la operación pasaron volando para Marianne. Análisis interminables, consultas, firma de documentos sobre el consentimiento para la operación y el conocimiento de los riesgos. Cada vez que firmaba un nuevo documento, Marianne sentía un escalofrío que le recorría la espalda. El 70% de riesgo de no sobrevivir. Esa cifra no se le iba de la cabeza ni de día ni de noche. El martes amaneció nublado. Marianne estaba tumbada en la habitación del hospital, que se había convertido casi en su hogar durante la última semana, y miraba por la ventana las nubes bajas y grises. A las 6 de la mañana, una enfermera, una mujer joven de ojos amables y rostro siempre cansado, la atendió. «Buenos días, señora Ordóñez», le dijo en voz baja. «¿Cómo ha dormido?» Para ser sincera, casi sin dormir. Mariana intentó sonreír, pero la sonrisa le salió falsa. «Demasiados pensamientos». «Es normal», asintió la enfermera, comprobando la vía. «Todo el mundo se pone nervioso antes de una operación.
pero el doctor Ramírez es el mejor neurocirujano de la ciudad. Estás en buenas manos. Marian asintió agradecida. Todos estos días el personal del hospital había estado inusualmente atento con ella. Enfermeras, camilleros, médicos, todos intentaban apoyarla, animarla, inspirarle confianza en un resultado favorable. Pero Marian vio en sus ojos lo que intentaban ocultar, compasión y lástima. Sabían, también como ella, lo arriesgada que era la próxima operación. A las 7 en punto la prepararán para la operación, continuó la enfermera, tomando notas en el historial. Un anestesista vendrá a administrarle los medicamentos preliminares. La operación está programada para las 9. ¿Puedo hacer una llamada antes?, preguntó Marian. Claro, tiene aproximadamente una hora. Cuando la enfermera se marchó, Marian cogió el teléfono de la mesilla de noche. 6 horas y 10 minutos. Demasiado pronto para llamar a Ofelia, que había prometido estar aquí a las 8. Pero Rafael, su marido, había prometido estar en el hospital para el comienzo de la operación, pero Marian quería hablar con él a solas, sin ojos ni oídos indiscretos. Sobre todo después del fin de semana que había pasado en casa preparándose para la hospitalización. Aquellos días en casa habían sido extraños. Rafael se había mostrado inusualmente atento. Le preparaba el desayuno, le preguntaba si necesitaba algo. Se ofrecía a ayudarla con las cosas del hospital. Pero había algo mecánico, antinatural en sus cuidados, como si cumpliera con un deber en lugar de actuar de corazón. En varias ocasiones Marian captó su mirada ausente. Su marido la miraba, pero pensaba en otra cosa. El sábado por la noche, mientras estaban sentados en el salón frente al televisor, Rafael preguntó de repente, «Marian, ¿tienes miedo?». Ella se volvió hacia él, sorprendida por aquella pregunta repentina. En sus ojos había algo parecido a una auténtica preocupación. «Sí», responde ella con sinceridad. «Tengo miedo. ¿No tendrías miedo si fueras yo?». Rafael bajó los ojos. «Tendría miedo, por supuesto. Es que siempre eres tan fuerte, tan impenetrable. A veces parece que no puedes con nada». «Eso no es cierto», dijo Marian en voz baja. «Soy una persona normal, con mis miedos y debilidades. Solo he aprendido a no mostrarlos». Él guardó silencio un momento y luego le cogió la mano con torpeza. «Todo irá bien, Marian». Lo creo». Ella no contestó. ¿Qué había que decir? Ambos sabían que las posibilidades eran escasas. ¿Para qué mentirse? Ahora, con el teléfono en la mano, Marian se preguntaba si debía llamar. ¿Qué le diría a su marido? ¿Qué querría oír de él? Palabras de despedida de un amor que se fue. Garantías de que todo irá bien en las que ninguno de los dos cree. Sin embargo, marcó su número. El teléfono sonó durante largo rato. Marian estaba a punto de colgar la llamada cuando Rafael por fin contestó. Su voz sonaba somnolienta. «¿Sí, Marian?» «Buenos días», intentó hablar con calma, aunque todo en su interior se tensaba. «¿Te he despertado?» «No. Quiero decir, sí, pero está bien. Iba a levantarme. ¿Cómo estás?» «Bien. Van a empezar a preparar la operación dentro de una hora». «Ya me acuerdo. Estaré en el hospital a las 9. Una pausa. Marian cerró los ojos, ordenando sus pensamientos. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras no salían. «Rafael», comenzó por fin, «te llamo para decirte, de todos modos quiero darte las gracias». «¿Por qué?», pude oír la sorpresa en su voz. «Por los años de amor entre nosotros, por apoyarme cuando empecé el negocio, por estar a mi lado en los momentos difíciles. Sé que los últimos años han sido difíciles para nosotros, pero quiero que sepas que estoy agradecido por todo lo bueno que ha pasado». Se hizo el silencio al otro lado del cable. Entonces Rafael dijo con voz temblorosa, «Marian, no debes hablar como si te estuvieras despidiendo. Solo quiero que lo sepas, por si acaso. Todo irá bien, eres fuerte, lo superarás. Tal vez, pero si no, no digas eso». Su voz se volvió repentinamente áspera. «Te pondrás bien y nosotros arreglaremos las cosas, te lo prometo». Marian sonrió amargamente. «Lo haremos». ¿Con Carmela entre bastidores? «Rafael, no quiero pelear, no esta noche, solo gracias por todo». Marian pero ella ya había pulsado el botón de desconexión.
Lo último que quería oír ahora eran promesas vacías de un hombre que no la había amado en mucho tiempo. Marianne dejó el teléfono en la mesilla y se sorprendió al ver que la llamada no se había restablecido. La pantalla seguía mostrando una llamada activa. Al parecer, el botón de desconexión no había funcionado. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando oyó la voz apagada de Rafael. «Está desconectada». «Sí». Llamó para despedirse, ¿puedes creerlo? Habló como si ya estuviera en el otro mundo. Marianne se quedó helada. Rafael estaba hablando con alguien, sin saber que ella seguía al teléfono. Y a juzgar por su tono, estaba claro que ese «an» no era un compañero de trabajo. «No, cariño, claro que no le he contado lo nuestro. ¿Qué sentido tiene eso ahora?» Una pausa, luego una risita. «Tienes razón, eso sería demasiado cruel». Marianne sintió que todo se enfriaba por dentro. «Cariño, hablando de One City, solo podía ser Carmela». «Sí, voy de camino al hospital a las 9. Tengo que hacer de marido desconsolado». Hizo otra pausa. «Lo sé que suena horrible, pero entiende, si ella no lo logra, tenemos que hacer que se vea bien. No quiero que luego haya preguntas sobre la herencia». Marianne se tapó la boca con la mano para no gritar. Herencia. Ya estaba pensando en su dinero, en su casa. Ella siempre había sospechado que las cosas materiales le importaban, pero no había pensado que fuera tan cínico. «Ten un poco de paciencia. Pronto se resolverá». La voz de Rafael se hizo más suave, más íntima. «Si la operación sale bien, podríamos estar juntos en un par de meses. La casa será nuestra, la empresa... Bueno, lo de la empresa es más complicado, pero hablaré con los abogados, quizá como marido pueda reclamar una parte de las acciones». Una pausa, luego con ligera irritación. «No, Carmela, no puedo pedir el divorcio ahora. Sería terrible abandonar a una mujer enferma terminal. Además, si muere antes del divorcio, lo heredaré todo como cónyuge legal». Marianne escuchó, y una oleada de rabia surgió en su interior. Aquel hombre al que una vez había confiado su vida, su amor, hablaba ahora abiertamente de su posible muerte como una lucrativa decisión financiera. «Ten paciencia por un tiempo. Pronto ella se habrá ido, y la casa será toda nuestra». Aquellas palabras sonaron como la estocada final. Marianne encontró por fin fuerzas para pulsar el botón de desconexión, esta vez asegurándose de que la llamada estaba efectivamente desconectada. Se recostó en la almohada, sintiendo cómo le corrían lágrimas calientes por las mejillas. Todo el dolor y el resentimiento de los últimos meses, todas las sospechas que había intentado acallar, salieron a la luz. Rafael no solo la engañaba, estaba esperando su muerte. Planeaba su futuro con otra mujer en la casa de ella, soñaba con apoderarse de su empresa, de su dinero. Y todo esto mientras ella luchaba por su vida. Marianne no sabía cuánto tiempo llevaba llorando. Cuando se abrió la puerta y entró una enfermera, se secó las lágrimas. «Señora Ordóñez, es hora de prepararse». Hizo una pausa la enfermera, al notar sus ojos enrojecidos. «¿Se encuentra bien?» «Sí, estoy bien», trató de recomponerse Mariana. «Solo nerviosa por la operación». «Es normal», sonrió la enfermera con simpatía. «El anestesista vendrá ahora y le dará algunos medicamentos sedantes. Será más fácil». Mariana asintió, sin creer que nada pudiera ser más fácil después de lo que había oído. Pero de repente se le ocurrió un pensamiento. Si sobrevivía a esta operación contra todo pronóstico, podría arruinar los planes de Rafael y su amante. La idea le produjo una extraña satisfacción, casi excitación. De repente se dio cuenta de que quería vivir para fastidiarles, para fastidiar a todos los que la habían descartado. El anestesista, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, entró en la habitación unos minutos después. «Buenos días, señora Ordóñez. Soy el doctor Velázquez. Hoy seré su anestesista». Habló con calma y seguridad, al parecer acostumbrado a tranquilizar a los pacientes antes de una operación. «Ahora le voy a dar un medicamento que le ayudará a relajarse. Todavía no es anestésico, solo un ligero sedante». Marianne asintió. «Bien. ¿Cuándo empezará la operación?» «Dentro de 2 horas, pero antes te llevarán al quirófano para prepararte. No te preocupes, todo irá bien». Marianne quiso preguntarle si solía decir esas palabras a los pacientes que no se despertaban tras la operación, pero se contuvo. No es culpa suya que las probabilidades sean tan escasas.
Solo está haciendo su trabajo, intentando ser comprensivo. El doctor Velázquez inyectó el fármaco por vía intravenosa, y al cabo de unos minutos, Marian sintió que su cuerpo se llenaba de una agradable pesadez y que sus pensamientos se volvían menos nítidos, borrosos. Pero incluso a través del manto químico de la sedación, brillaba el dolor de la traición de Rafael. La puerta de la sala volvió a abrirse y entró Ofelia. Al ver a su amiga, Marian sintió una oleada de gratitud. Al menos alguien se preocupaba de verdad por ella. «Mariane». Ofelia corrió hacia ella, abrazándola. «He venido en cuanto he podido. ¿Cómo estás?» Ya sedada. Le costó decir las palabras. Su lengua parecía torpe. «Ofelia, he oído a Rafael hablando con Carmela». «¿Qué?». Ofelia se sentó en el borde de la cama mirando atentamente a su amiga. «¿Cuándo? ¿Qué oíste?». Marian, venciendo su somnolencia, relató todo lo que había oído durante la llamada. Con cada palabra el rostro de Ofelia se ensombrecía más y más. «Ese bastardo», exhaló cuando Marian hubo terminado. «Siempre supe que le pasaba algo, pero llegar hasta este punto... Dios, Marian, lo siento mucho». «Yo tampoco me lo esperaba». Marian sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. «Una cosa es engañar, pero planear mi herencia mientras aún estoy viva. Tienes que hablar con un abogado. Cambia tu testamento». «Si sobrevivo». «Sobrevivirás». Ofelia apretó su mano con fuerza. «A pesar de todos, vivirás, y nos aseguraremos de que ese canalla no reciba ni un céntimo». Marian sonrió débilmente, sintiendo que la droga le hacía cada vez más efecto. «Gracias, Ofelia, por estar ahí para mí, por no abandonarme. Y nunca lo haré». Su amiga le acarició el pelo cariñosamente. «Hemos pasado por muchas cosas juntas. No creas que voy a dejarte ahora». Permanecieron un rato en silencio. Marian sintió que caía en un sueño, pero luchó contra esa sensación. Quería pasar el mayor tiempo posible con Ofelia antes de la operación. «Rafael prometió estar aquí a las 9», murmuró. «No quiero verle». «No te preocupes por eso», dijo Ofelia con firmeza. «Estaré allí para él. No dejaré que se quede a solas contigo». «Gracias». La puerta de la sala volvió a abrirse, y esta vez entró un hombre alto con uniforme de cirujano. Era el doctor Ramírez, el neurocirujano que iba a realizar la operación. Marian lo había conocido durante las consultas preoperatorias y estaba impresionada por su profesionalidad y franqueza. No hacía promesas vacías, no ocultaba riesgos, pero desprendía la confianza de un hombre que conocía perfectamente su oficio. «Buenos días, señora Ordóñez», la saludó con la cabeza y luego a Ofelia. «Estamos casi listos. ¿Cómo se encuentra?» «Un poco adormilada», respondió Marian. «Pero lista». «Estupendo. Las enfermeras vendrán enseguida para llevarte al quirófano. Allí te administraremos una anestesia completa y para cuando despiertes todo habrá pasado». «Si me despierto», pensó Marian, pero dijo en voz alta. «Gracias, doctor. Confío en usted». El doctor Ramírez sonrió, cálidamente, pero con una ligera tristeza en los ojos. «Haré todo lo que pueda, señora Ordóñez, e incluso un poco más». Cuando se marchó, Ofelia dijo en voz baja. «Es bueno. Hay una fuerza, confianza». «Sí», estuvo de acuerdo Marian. «Espero que sea suficiente». Volvieron a quedarse en silencio. Marian sintió que los párpados se le hacían pesados, sus pensamientos confusos. La imagen de Rafael hablando con Carmela fue sustituida por la del doctor Ramírez inclinado sobre la mesa de operaciones, y luego de nuevo. «Ten paciencia, pronto se habrá ido, y la casa será toda nuestra». Aquellas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez, llenando su corazón de fría furia. «Si no despierto, Ofelia...» Marian comenzó, pero su amiga la interrumpió. «Ni se te ocurra, despertarás. Eres fuerte, te las arreglarás. Pero aún así, si algo sale mal, no dejes que Rafael se encargue de mi funeral. No dejes que finja estar desconsolado. Y dile a Ignacio que me gustaría que se hiciera cargo de la empresa. No está escrito en ningún sitio, pero es mi voluntad». Ofelia asintió, tragándose las lágrimas. «Lo haré, pero no necesitarás pasar nada a través de mí, porque te recuperarás y me lo contarás todo tú misma». «Eso espero», Marian sonrió débilmente.
Sería bonito ver la cara de Rafael cuando se entere de que sus planes se han torcido. En ese momento se abrió la puerta de la sala y entraron 2 enfermeras con una camilla. «Señora Ordóñez, es la hora», dijo una de ellas. «Vamos a llevarla al quirófano». Ofelia ayudó a Mariana a subir a la camilla. No fue fácil. Los efectos del sedante se habían intensificado y Mariana apenas podía controlar su cuerpo. «Te esperaré aquí», dijo Ofelia, apretando con fuerza la mano de su amiga. «Y cuando despiertes, seré la primera persona que veas». «¿Lo prometes?» «Te lo prometo». Las enfermeras hicieron rodar la camilla por el pasillo. Las brillantes luces del techo flotaban sobre la cabeza de Marianne como extrañas medusas brillantes. La sedación hacía que todo pareciera irreal, como una película. Marianne intentó concentrarse, aferrarse a la realidad, pero sus pensamientos se escapaban. «Señora Ordóñez», la voz de la enfermera llegó como desde muy lejos. «Su marido acaba de llegar. Quiere verla antes de la operación. ¿Está preparada?» Marianne intentó decir que no, pero su lengua se negó a escuchar. La camilla se detuvo y apareció el rostro de Rafael, pálido, con una expresión de preocupación cuidadosamente dibujada en él. «Marianne», le cogió la mano. «Estoy aquí. Todo va a salir bien». Ella quiso apartar la mano, quiso decirle que sabía la verdad, que le había oído hablar con Carmela, pero no pudo pronunciar palabra. Sus ojos se cerraban, su conciencia se alejaba. «Te quiero», dijo Rafael, y en la niebla Marianne casi pudo creer la sinceridad de aquellas palabras. Entonces la camilla volvió a moverse, y el rostro de Rafael desapareció de su vista. Marianne se sintió aliviada. No quería que su falso «te quiero» fuera lo último que oyera antes de la operación. El quirófano era frío y luminoso. Una multitud de instrumentos emitían pitidos y parpadeaban indicadores. Varias personas con mascarillas y gorros quirúrgicos se afanaban en preparar el instrumental y comprobar el equipo. Mariana fue trasladada a la mesa de operaciones y vio el rostro del doctor Velázquez, el anestesista, sobre ella. «Señora Ordóñez, voy a administrarle una anestesia general», dijo con calma y seguridad. «Se sentirá somnolienta. Es normal. Relájese y cuente de 10 a 1. Marianne sintió que le inyectaban una especie de sustancia en la vena. Casi de inmediato la invadió una oleada de somnolencia extrema. 10, 9, 8. Empezó a contar, pero para el sus párpados se habían vuelto insoportablemente pesados. En el humala empezó a perder el conocimiento. 5, dijo solo con los labios, y 4 no pudo decirlo. Su último pensamiento coherente antes de que la oscuridad se la tragara fue un deseo extraño, casi supersticioso. «Por favor, déjame despertar. Dame la oportunidad de enfrentarme a ellos. Dame la oportunidad de destruir sus planes». Y entonces llegó la oscuridad. Una luz blanca y brillante. Fue lo primero que vio Marianne al abrir lentamente los párpados. La luz parecía insoportablemente brillante, e inmediatamente cerró los ojos. Extrañamente, no sintió dolor, solo una ligera pesadez en todo el cuerpo y la boca seca. ¿Era eso? Estaba muerta y ahora su alma viajaba hacia la misma luz al final del túnel de la que hablan los supervivientes de la muerte clínica. «Marianne, Marianne, ¿puedes oírme?», una voz familiar, excitada, temblorosa de emoción. «¿Ofelia? ¿Así que no estaba muerta?». Marianne intentó abrir los ojos de nuevo, esta vez más despacio, dejando que se adaptaran a la luz. El rostro borroso de Ofelia se fue enfocando poco a poco. Su amiga estaba sentada junto a la cama, cogiendo la mano de Marianne. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero en ellos brillaba una sincera alegría. «Gracias a Dios», exhaló Ofelia. «Por fin estás despierta». Marianne intentó decir algo, pero solo un ronco graznido escapó de su garganta. Ofelia le acercó inmediatamente un vaso de agua con un tubo a los labios. Con cuidado, pequeños sorbos. El agua le pareció a Marianne un néctar celestial, fresca, refrescante, que la devolvía a la vida. Miró lentamente a su alrededor. La habitación del hospital, la vía, los monitores que pitaban. Estaba viva. «¿Cuánto tiempo?», Marianne se esforzó por pronunciar. «¿Ahora?». Ofelia miró su reloj. «Son casi las 7 de la tarde. Estuviste 8 horas en el quirófano y otras 24 en cuidados intensivos. Inconsciente. Los médicos no te trasladaron a una habitación hasta esta mañana».
24 horas. 24 horas de su vida. Mariana intentó mover los brazos, las piernas. Todo obedecía, aunque con dificultad. Así que no hay parálisis. Eso es bueno. ¿La operación ha tenido éxito? Cada palabra salía con esfuerzo. Ofelia sonrió a través de sus lágrimas. Sí, Marian. El doctor Ramírez dice que es un verdadero milagro. Han podido extirpar el tumor por completo, sin dañar el tejido circundante. Ni él mismo puede creer que haya salido tan bien. Mariana intentó devolverle la sonrisa, pero los músculos de su cara no le hacían caso. Un milagro. Había sobrevivido contra todo pronóstico, contra un 30% de probabilidades. Sobrevivido a pesar de Rafael y su Carmela, que ya se habían repartido sus posesiones, ya habían planeado una vida en su casa. «Rafael, ¿lo sabe?», preguntó ella. El rostro de Ofelia se ensombreció. «Sí, está informado. Vino ayer, cuando aún estabas en cuidados intensivos. Estuvo junto a tu cama unos 5 minutos y se fue. Dijo que tenía un asunto urgente y que volvería más tarde. ¿Pero no lo hizo?». «No», Ofelia apretó los labios. «Ni ayer ni hoy». Marian sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Incluso ahora, incluso después de saber que había sobrevivido, Rafael no se había tomado el tiempo de estar con ella. Al parecer, él y su señora estaban cambiando febrilmente de planes, dándose cuenta de que sus sueños de una herencia fácil se habían desmoronado. «¿Y Ignacio?», preguntó Mariana. «Está aquí en el pasillo. Está de turno conmigo desde que empezó la operación. Los médicos no permiten más de una visita a la vez. Tráigalo, por favor». Ofelia asintió y salió de la habitación. Un momento después, la puerta volvió a abrirse e Ignacio entró, despeinado, con barba incipiente en las mejillas, pero con los ojos brillantes de alegría. «Mariana», corrió hacia la cama, pero se detuvo a medio camino, temeroso de molestarla. «Cuánto me alegro de verte despierta. Estábamos todos tan preocupados». «Gracias, Ignacio», sonrió Mariana débilmente, «por estar a mi lado». «¿Dónde iba a estar si no?», se encogió de hombros con una tímida sonrisa. «Has hecho mucho por mí. Me has dado una oportunidad cuando nadie más creía. Ahora me toca a mí apoyarte». Su sinceridad conmovió a Marian hasta la médula. En este mundo lleno de traiciones y mentiras, aún quedaban personas en las que confiar. En ese momento se abrió de nuevo la puerta de la habitación y entró el doctor Ramírez. Al ver que Mariana estaba consciente, sonrió ampliamente. «Señora Ordóñez, me alegro de verla de nuevo en el mundo de los vivos. ¿Cómo se encuentra?». «Débil y un poco mareada», respondió Mariana. «Es normal después de una operación así, y una anestesia tan larga. No se preocupe, mejorará día a día». El médico se acercó a la cama y empezó a examinar a Marian. Comprobó la reacción de sus pupilas a la luz. Le pidió que moviera los brazos, las piernas, que apretara la palma de su mano. «Excelente, función motora conservada. No hay signos de deterioro neurológico. Es una muy buena señal», anotó en su cuaderno. «La operación ha ido incluso mejor de lo que esperábamos. El tumor se extirpó por completo, y lo que es más importante, no era tan agresivo como pensábamos en un principio. La biopsia mostró que era un tumor benigno, aunque con signos de volverse maligno. Lo detectamos a tiempo. Eso significa que…». Marian tartamudeó, temerosa de creer lo que pensaba. «Significa que probablemente no necesitará quimioterapia ni radioterapia», sonrió el médico. «Por supuesto te vigilaremos de cerca y te haremos resonancias con regularidad, pero soy más que optimista». Marian sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Había terminado realmente la pesadilla? ¿De verdad le habían dado una segunda oportunidad? «¿Cuándo podré salir del hospital?», preguntó, pensando ya en lo que haría a continuación. «Tómese su tiempo, señora Ordóñez», le tendió una mano el doctor Ramírez. «Necesita tiempo para recuperarse, al menos una semana en el hospital, suponiendo que no haya complicaciones. Después, reposo estricto en casa durante al menos otros 15 días. La neurocirugía no es ninguna broma». «Entiendo», asintió Marian. «Solo quiero saber para qué prepararme. De momento descanse y recupere fuerzas. La enfermera controlará su estado con regularidad y yo iré a verle mañana por la mañana». Cuando el doctor Ramírez se marchó, Ignacio también se despidió con delicadeza, diciendo que Mariana necesitaba descansar y prometió volver mañana. Ofelia se quedó,
declaró con firmeza que pasaría la noche en el sillón junto a la cama, a pesar de las protestas de Mariana. No deberías estar sola, sobre todo ahora, dijo, acomodándose en el sillón con un plate que había traído de casa. Además, prometí estar a tu lado. Mariana estaba demasiado débil para discutir. Cerró los ojos y casi de inmediato cayó en un profundo sueño sin sueños. El agotamiento físico y emocional le estaba pasando factura. Los días siguientes se convirtieron en un largo y confuso periodo para Marianne, lleno de visitas médicas, procedimientos, medicamentos y largas horas de sueño. Cada día se encontraba un poco mejor, recuperaba las fuerzas, su conciencia se aclaraba y su dolor de cabeza disminuía. Al final del tercer día, ya podía sentarse en la cama e incluso leer el libro que le había traído Ofelia. Ignacio venía todos los días, le contaba noticias de la oficina, le aseguraba que todo estaba bajo control y que Marianne no tenía nada de qué preocuparse. Le llevaba flores frescas, fruta, libros, todo lo que podía alegrar la rutina del hospital. Sus cuidados y atenciones eran como un soplo de aire fresco en el ambiente estéril del hospital. Pero Rafael nunca apareció. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje, ni flores, ni tarjetas, nada. Era como si ella ya estuviera muerta para él, como si todos aquellos años de matrimonio no hubieran significado nada. Esta frialdad demostrativa de su marido, aunque previsible tras la conversación escuchada, seguía hiriendo a Marianne. Tal vez solo te esté dando tiempo para recuperarte, sugirió Ofelia insegura al quinto día, al ver que Marianne miraba tensa el teléfono, que permanecía obstinadamente en silencio. «Ni tú misma te lo crees», rió Marianne con amargura. «Es que no sabe cómo actuar. Sus planes se han venido abajo y ahora va a tener que seguir con esta farsa de matrimonio o armarse por fin de valor y admitir que tiene a otra. Apuesto a que él y Carmela están pensando qué hacer ahora». ¿Vas a darle explicaciones cuando llegues a casa?», preguntó Ofelia con cautela. «Oh, voy a hacer mucho más que darle explicaciones». La voz de Marianne adquirió un tono acerado. «¿Quería mi casa? Me aseguraré personalmente de que no vuelva a cruzar su umbral». Al sexto día de la operación, Marianne recibió la visita de un abogado. Era un hombre mayor, con una cuidada barba gris y ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina. Se llamaba Bernardo Ruiz, y era un viejo amigo del padre de Mariana. Tiempo atrás le había ayudado con asuntos legales para montar una empresa, y desde entonces Mariana había recurrido a él de vez en cuando en busca de consejo. «He recibido tu mensaje y he venido enseguida», dijo sentándose junto a la cama. «Me alegro de verla con buena salud, señora Ordóñez. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito modificar mi testamento», dijo Mariana sin rodeos, «y tal vez consultar sobre el divorcio». El señor Ruiz asintió comprensivo, sin mostrar la menor sorpresa. «Por supuesto. Dígame con detalle qué cambios quiere hacer exactamente». Pasaron la hora siguiente discutiendo los entresijos legales. Marianne quería estar segura de que, en caso de muerte, Rafael no recibiría ni un céntimo de su fortuna, ni los derechos de la casa ni una parte de la empresa. Todo lo que había ganado con su trabajo debía ir a parar a las personas que realmente se preocupaban por ella. Algunas acciones de la empresa de Ignacio, otras a las organizaciones benéficas con las que trabajaba, la casa a su sobrina, la hija de su hermano que vivía en Europa. «Todo se puede organizar», decía el señor Ruiz tomando notas en su cuaderno. «En cuanto al divorcio, aquí tampoco hay mucha dificultad, dado que no tienen hijos en común ni acuerdo prenupcial. Pero puede llevar tiempo». «¿Estás segura de que quieres iniciar el proceso ahora?», Marianne dudó. Una parte de ella quería cortar inmediatamente todos los lazos con Rafael, sacarlo de su vida. Pero la otra parte, la más calculadora, se dio cuenta de que ahora, cuando aún estaba débil por la operación, no era el mejor momento para tomar decisiones tan drásticas. «No, de momento vamos a aplazar el divorcio», decidió finalmente. «Primero quiero hablar con Rafael en persona. Merece saber por qué lo estoy echando». El señor Ruiz asintió comprensivo. «Como usted diga. Prepararé una nueva versión del testamento y se la traeré mañana para que la firme». Al séptimo día, el doctor Ramírez anunció que Mariana podía ser dada de alta. «Su recuperación avanza a un ritmo asombroso», dijo mientras repasaba los resultados de las últimas pruebas. «Todas las constantes vitales son normales, los puntos están cicatrizando bien, y el estado neurológico no presenta anomalías. Ya puede irse a casa,
pero cumpliendo estrictamente todas las recomendaciones. Gracias, doctor, sonrió Marianne sinceramente, por todo lo que ha hecho por mí. Ese es mi trabajo, se encogió de hombros modestamente. Pero debo admitir que su caso será mencionado en las revistas médicas. Una neurocirugía tan exitosa para una localización tumoral tan compleja es poco frecuente. ¿Así que estoy ayudando a la ciencia? Marianne sonrió aún más. Es agradable saber que mi enfermedad servirá a una buena causa. El doctor Ramírez se rió. Es usted una mujer increíble, señora Ordóñez. Con esa actitud ante la vida, vivirá muchos años más feliz. Cuando se marchó, Mariana llamó a Ignacio. Mañana me dan el alta, dijo sin preámbulos. Qué bueno, iré a recogerte. Gracias, pero te haré un pequeño pedido. Cualquier cosa. Necesito guardaespaldas. 3 hombres fuertes que puedan acompañarte mañana y escoltarme a casa. Hubo una pausa de perplejidad al otro lado del cable. ¿Guardaespaldas? ¿Por qué? Te lo explicaré mañana. ¿Puedes encontrarlos? Claro, no hay problema. Mi primo tiene una agencia de seguridad. Pero, Marianne, me preocupa. No pasa nada, Ignacio, le interrumpió suavemente Mariana. Confía en mí, es necesario. Después de su conversación con Ignacio, Mariana llamó a Ofelia y le pidió que fuera mañana a las 11 de la mañana para ayudarla a empacar y acompañarla a su casa. ¿Sucede algo?, preguntó Ofelia con astucia. Sí. Mariana bajó la voz, aunque no había nadie más en la habitación. Vuelvo a casa y voy a ocuparme de Rafael y de su amante de una vez por todas. Dios mío, ¿crees que está ahí ahora, en tu casa? No me sorprendería. No ha aparecido por el hospital ni una sola vez en una semana. Seguramente debe haber decidido que ya no puede seguir escondiéndose. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya lo verás. Marianne sonrió misteriosamente. Pero te va a encantar, te lo prometo. La mañana del día del alta fue sorprendentemente soleada para ser octubre. Marianne se despertó temprano, sintiéndose extrañamente ligera y decidida. Se lavó bien la cara, se cepilló el pelo y se puso la ropa que le había traído Ofelia. Unos sencillos pantalones y una blusa, cómodos para el largo viaje de vuelta a casa. A las 10 en punto llegó el doctor Ramírez con los papeles del alta y recomendaciones detalladas. Examinó a Marianne una vez más, comprobó los puntos y se aseguró de que todo estaba en orden. Aquí están las recetas de los medicamentos que debe tomar, dijo, entregándole a Marianne varias hojas. Y aquí tiene una lista de recomendaciones para las próximas semanas. Reposo en cama, nada de ejercicio, mínimo estrés. Marianne reprimió una sonrisa ante las palabras mínimo estrés. El día de hoy prometía ser bastante estresante, pero era un estrés necesario, purificador, liberador. Ofelia llegó a las 11, ayudando a empaquetar las pocas cosas que se habían acumulado durante su semana en el hospital. Libros, revistas, flores, fruta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, preguntó, metiendo las cosas en su bolsa. Quizá deberíamos descansar primero un par de días en casa para ponernos las pilas. No, respondió Marianne con firmeza. Quiero acabar con esto ya. No pienso pasar ni una sola noche bajo el mismo techo con un hombre que ha estado esperando mi muerte. A las 12:30 apareció Ignacio. No estaba solo. Con él venían 3 hombres con traje oscuro y auriculares, los típicos guardaespaldas de las películas. Parecían imponentes y profesionales. Mariana, estos son Rodrigo, Javier y Miguel, les presentó Ignacio. Ellos nos acompañarán hoy. Mariana observó con satisfacción que los 3 eran altos, corpulentos y tenían un aspecto bastante intimidatorio. Justo lo que ella necesitaba. Excelente, les hizo un gesto con la cabeza. Caballeros, es posible que hoy tengan que usar la fuerza para sacar de mi casa a personas no deseadas. ¿Algún problema? Los hombres se miraron, y el mayor de los 2, Rodrigo, se encogió de hombros. No hay problema, señora Ordóñez. Velaremos por su seguridad y cumpliremos cualquier orden legal. Bien, asintió Mariana satisfactoriamente. Entonces, vámonos. Ignacio acercó la silla de ruedas a la cama. Normas del hospital, explicó al ver el disgusto en la cara de Mariana. Todos los pacientes deben salir del edificio en silla. Es por su propia seguridad. Marianne aceptó a regañadientes. Después de todo, no era el momento de discusiones innecesarias.
Se subió a la silla e Ignacio la condujo por los pasillos del hospital hasta la salida. Ofelia caminaba a su lado y los guardaespaldas la seguían de cerca, formando una impresionante escolta. Un todoterreno negro con los cristales tintados esperaba a la salida del hospital. Ignacio ayudó a Mariana a subir al asiento trasero. Ofelia se sentó a su lado. Los guardaespaldas se distribuyeron. Uno se puso al volante, los otros dos en el otro coche, que Mariana comprendió que les seguiría. El viaje a casa duró una media hora. Condujeron casi siempre en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Marián miraba por la ventanilla la ciudad flotando y pensaba en cómo había cambiado su vida en esas 2 semanas. Había pasado por el miedo a la muerte, la traición de un ser querido, una operación complicada, y había sobrevivido, se había hecho más fuerte. Ahora era el momento de dejar las cosas claras. Cuando llegaron a la casa, Marián sintió que el corazón le latía más deprisa. La gran mansión de 2 plantas, empapada de vegetación, parecía tan grandiosa y acogedora como siempre. Su hogar, su fortaleza, que había construido con su propio trabajo y que no daría a nadie. Había 2 coches en la entrada, el sedán plateado de Rafael y un deportivo rojo que Marián no había visto nunca. ¿Un invitado? O más probablemente, el coche de Carmela. «Parece que tenemos compañía», dijo Ofelia en voz baja, dándose cuenta también del coche desconocido. Tanto mejor. Marián sintió que la invadía una fría determinación. «Lo solucionaremos todo de una vez». Ignacio la ayudó a salir del coche. Las piernas le temblaban un poco después de tanto tiempo sentada, pero Mariana se mantuvo firme en el suelo. Los guardaespaldas se alinearon detrás de ella, creando un impresionante grupo de apoyo. Marián sacó las llaves del bolso, pero antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió desde dentro. Rafael se quedó en el umbral, mirando con asombro la inusual procesión. «¿Marián?», parecía realmente asombrado. «¿Ya te han dado el alta? ¿Por qué no has llamado?» «¿Por qué iba a hacerlo?», respondió ella con frialdad. «Para que pudieras prepararte, esconder a la señora, fingir que te alegras de que haya vuelto». Rafael se puso pálido. «¿De qué estás hablando?» «Sobre Carmela, Rafael, de la mujer con la que hablaste por teléfono antes de mi operación. Sobre la misma a la que prometiste mi casa después de mi muerte». Rafael parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la respiración. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no le salía ni una palabra. «¿Quién es Rafa?». Una voz de mujer llegó desde la parte trasera de la casa, y un momento después una joven de unos 30 años, delgada, con el pelo largo y oscuro, y un rostro hermoso pero frío, apareció junto a Rafael. «Ah, ahí está Carmela». Marián fingió una sonrisa social. «Por fin nos conocemos en persona. Es un placer conocer a la mujer que planeaba vivir en mi casa después de mi muerte». Carmela se quedó paralizada, con los ojos abiertos de horror. Lanzó una mirada de pánico a Rafael que no parecía estar mejor. «Tú lo has entendido todo mal», empezó él. Pero Marián levantó la mano, deteniéndole. «Lo he entendido bien, Rafael. Oí vuestra conversación antes de la operación. Te oí decirle que pronto me iría y que la casa sería toda tuya. ¿Cómo hablabais de mi herencia como si yo ya estuviera muerto?» «Marián, ¿puedo explicarlo?» «No te molestes». Ella dio un paso adelante, obligándole a retroceder hacia el interior de la casa. «No necesito que me lo expliques. Necesito que tú y tu señora abandonéis mi casa inmediatamente». «¿Qué?». Rafael parecía atónito. «No puedes sacarme así como así. Soy tu marido. Esta también es mi casa». «No, Rafael, esta no es tu casa. Nunca fue tuya. La compré con mi dinero, está a mi nombre. Solo vivías aquí porque yo lo autoricé, y ahora revoco ese permiso». Marián se volvió hacia los guardaespaldas. «Caballeros, si son tan amables de ayudar a mi ahora ex marido y a su acompañante a recoger sus pertenencias y abandonar el recinto». Rodrigo y sus colegas asintieron y se adelantaron. Rafael retrocedió instintivamente, con el rostro contorsionado por la ira, mezclada con el miedo. «No podéis hacer esto». Su voz se convirtió en un grito. «Tengo derecho legal a estar aquí. Por desgracia para ti, no lo tienes». Carmela agarró a Rafael del brazo. «Vámonos de aquí, Rafa. No te humilles». Pero Rafael no pareció escucharla. Miró a Marián con odio. «Te arrepentirás de esto».
Te demandaré. Te quitaré tu empresa, tu dinero. Marianne rió, sinceramente, sin una sombra de miedo. Pruébame. Tengo una grabación de tu conversación telefónica con Carmela, en la que habláis de cómo heredarás mi dinero cuando yo muera. Creo que al juez le interesará oírla. Era un farol. Ella no tenía ninguna grabación, pero a juzgar por la forma en que Rafael se puso pálido, el farol funcionó. ¿Tú has estado grabando mis conversaciones? ¿Pensabas que era tan ingenuo? ¿Que no me daría cuenta de tus engaños, de tus mentiras? Marianne negó con la cabeza. Tienes 15 minutos para recoger tus objetos personales. Luego, seguridad te escoltará fuera de la casa. Carmela tiró de la manga de Rafael, susurrándole algo al oído. Finalmente cedió, lanzando una última mirada de odio a Marianne. Te vas a arrepentir de esto. Lo dudo, respondió Marianne con calma. Tenéis 14 minutos. Rafael y Carmela subieron al primer piso, y Marianne entró lentamente en el salón. El interior familiar, los muebles que había elegido personalmente, los cuadros de las paredes, todo hacía que se sintiera como en casa de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Ahora esta casa volvería a ser solo suya, sin mentiras, sin traiciones, sin Rafael. Ofelia e Ignacio la siguieron, observando en silencio cómo pasaba lentamente la mano por el respaldo del sofá, sobre los lomos de los libros de la estantería. ¿Cómo te encuentras?, preguntó finalmente Ofelia. Extraña. Marianne sonrió pensativa. Vacía y libre al mismo tiempo, como si hubiera soltado un gran peso que llevaba años arrastrando. Ignacio miró hacia las escaleras, de donde procedían las voces apagadas de Rafael y Carmela. ¿Estás segura de que quieres quedarte sola enseguida? ¿Quizá deberías quedarte unos días con Ofelia? No. Marianne sacudió la cabeza con firmeza. Quiero estar en casa, en mi propia casa. Se oyó un ruido en el piso de arriba, y unos minutos después, Rafael bajó con 2 grandes maletas. Carmela le siguió con una bolsa al hombro, mirando a cualquier parte menos a Marianne. Les acompañaban 2 guardaespaldas, que escrutaban cada movimiento. No son todas mis cosas, dijo Rafael secamente, deteniéndose delante de Marianne. Volveré a por el resto. No, no lo harás. Marianne negó con la cabeza. Lo que quede lo empaquetaremos y te lo enviaremos. Puedes darle la dirección de envío a mi abogado. No puedes apartarme de tu vida. Había desesperación mezclada con ira en la voz de Rafael. Tenemos 12 años de matrimonio, 12 años de recuerdos compartidos. ¿Qué has borrado con tu traición?, le interrumpió Marianne. Tuviste la oportunidad de decirme sinceramente que ya no me amabas, que querías el divorcio. En lugar de eso, esperaste a que muriera para apoderarte de mi casa, de mi dinero. Ahora vete, y da gracias a Dios de que no presente cargos contra ti. Rodrigo se adelantó. Señor, le sugiero encarecidamente que abandone la casa inmediatamente. Rafael lanzó una mirada de odio a todos los presentes, recogió sus maletas y se dirigió a la salida. Carmela le siguió con la cabeza gacha. En la puerta, Rafael se detuvo y se dio la vuelta. Te arrepentirás de hacerme esto, Marianne. Te lo prometo. Ya me arrepiento de haberme casado contigo, respondió ella con calma. Ahora adiós, Rafael. La puerta se cerró de golpe y se hizo un silencio estrepitoso en la casa. Marianne se hundió lentamente en el sofá, sintiéndose débil de repente. La tensión de los últimos minutos que la había mantenido tonificada había empezado a ceder, y sintió que la fatiga se derramaba sobre su cuerpo. ¿Va todo bien?, preguntó Ignacio preocupado, tomando asiento junto a ella. Sí, Mariana sonrió débilmente. Solo un poco cansada, demasiadas emociones para un día. Necesitas descansar. Ofelia tomó asiento al otro lado. El doctor Ramírez dijo que nada de estrés, y aquí hay una escena como esta. El estrés era necesario. Marianne se encogió de hombros. No podía permitir que se quedara aquí ni un solo día. Ignacio intercambió miradas con Ofelia. Mariana, entiendo que quieras quedarte en casa, pero quizá deberías contratar a una cuidadora para el primer tiempo, o al menos dejar que Ofelia se quede contigo. Mariana se lo pensó un momento. Su primer impulso fue negarse. Estaba acostumbrada a depender de sí misma para todo. Pero la razón le decía que realmente necesitaba ayuda ahora, después de la operación a la que se había sometido.
De acuerdo, dijo finalmente. Ofelia, si no es mucha molestia, te agradecería que te quedaras unos días. Por supuesto, se alegró Ofelia. Ya he hecho una pequeña maleta por si acaso. Está en el coche. Y me pasaré todos los días, dijo Ignacio con firmeza. Y te mantendré al tanto de los asuntos de la empresa. Mariana asintió agradecida, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. No de pena, no de resentimiento, sino de darse cuenta de que, a pesar de la traición de Rafael, había gente en su vida que se preocupaba de verdad por ella. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Los guardaespaldas se despidieron, dejando tarjetas de visita por si volvían a necesitarlos. Ofelia fue a la cocina a preparar té, e Ignacio ayudó a Mariana a subir al primer piso, al dormitorio que ahora era solo suyo. Al quedarse sola, Mariana se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. El sol de octubre reflejaba las copas de los árboles. El viento jugaba con las hojas caídas. La vida seguía, pasara lo que pasara. Y su vida también continuaba. Una vida nueva, sin Rafael, sin mentiras, sin miedo. Una vida que podría haber terminado en la mesa de operaciones, pero que en su lugar tuvo un nuevo comienzo.